En los tiempos en los que yo era pequeño, las cosas se les decía por su nombre. A la persona que estaba pasada de peso se le llamaba el gordo y se ponían apodos basados en los defectos de otros. Y me acuerdo mucho de que a mí me pusieron un apodo que no me gustaba y hace poco, bueno, hace relativamente poco, me encontré con un amigo de la secundaria y estábamos platicando de esto y nos decíamos el uno al otro lo mucho que nos hería y lo que nos molestaba hasta el día de hoy aquellos apodos. Y en su momento, al ver la cara de mi amigo, no me quedó de otra más que literalmente disculparme. Y le estoy hablando casi 30 años después, me estaba disculpando por mi actitud y por usar un apodo que no me gustaba. Y muchas veces ustedes y yo creemos que tenemos derecho a ciertas cosas o a llamar a las personas de cierta manera o a relacionarnos con las personas de cierta manera porque esa es nuestra opinión, porque eso es lo que nosotros percibimos y porque todo lo vemos desde el eje de nosotros. Y sabe, curiosamente, atropellamos en muchas ocasiones las voluntades, los sentimientos y aún lo que las otras personas piensan. Muchas veces cancelamos los pensamientos de otras personas solamente por el hecho de que no piensan igual que nosotros y sus opiniones y etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Hay veces que también lo hacemos con Dios, porque todavía hay personas que se atreven a decir, yo tengo una relación con Dios a mi manera. Amados, muy buenos días. Dice qué interesante es esto. Todos queremos algo de Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos quisiéramos que Dios hiciera algo o que nos favoreciera de alguna manera. Y aún así, entendiendo que Él puede y sabe más que nosotros y que llega más allá de lo que nos pudiéramos siquiera imaginar, aún así nos atrevemos a atropellarlo diciendo yo tengo una relación con Dios a mi manera y no lo tomamos en cuenta en esa relación que tenemos porque creemos que se trata de nosotros y hacemos de nuestra relación con Dios que el centro seamos nosotros y no Él. Y yo sé que todo esto suena muy trillado, pero mire, le voy a decir, y esto es lo que he estado meditando últimamente. Hay un proverbio, esto está en el proverbio 3, en el versículo, y ahorita para no mentirle, en el versículo 7, dice en una versión de la Biblia, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Pero fíjese, leí otra versión de la Biblia y dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, teme al Señor y aléjate del mal. Fíjese qué interesante es esto, no te dejes impresionar. Hay veces que usted y yo nos creemos y nos sentimos tan seguros en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, que nos atrevemos a decir que tenemos el control de las cosas y por eso le ponemos límites a Dios. Porque hay muchas personas que tienen un conflicto con la iglesia, pero creen que la iglesia y Dios son lo mismo. El problema es que no conocen a Dios y no conocen a la iglesia. Y ahí está el tema y por eso tienen tantos conflictos. Y ahí es en donde nosotros tenemos que verdaderamente ahondar en el tema, porque lo que nos pasa todos los días, amados, es eso, de que normalmente vemos todas las cosas como si nosotros fuéramos el centro. Y por eso nos atrevimos en nuestro tiempo de niños y en el pasado a herir a otras personas porque nunca tomamos en cuenta sus opiniones, nunca tomamos en cuenta sus sentimientos, nunca nos atrevimos a pensar cuál era la posición de esta persona y tampoco nos interesaba cómo relacionarnos a largo plazo con las personas. Fíjese qué interesante es esto. No nos interesaba cómo relacionarnos a largo plazo con las personas. Todo lo que queríamos hacer era expresar nuestra opinión porque nosotros éramos el centro y nosotros
teníamos el derecho de opinar y de decir, aun cuando esto iría a las otras personas. Y de esa manera, amados, el día de hoy nos comportamos pensando que nosotros tenemos el derecho de demandarle a Dios, y tenemos el derecho todavía de decirle, si existes, dame una señal. Y dice, si existes, ¿qué? Agarra y lee tu Biblia y vas a entender que Dios existe, porque la Biblia verdaderamente es un libro que transforma. Y el hecho, amados, es este. La Biblia nos dice que hay que temer a Dios. Y no es que le tengamos miedo. Temer es conocer y dejarse asombrar. Saber lo que Dios va a hacer y distinguir entre lo que Dios sí hace y lo que Dios no hace. Porque eso es bien importante. Porque muchas veces nuestras oraciones, amados, están plagadas de peticiones que van en contra de la voluntad de Dios, pero que son buenas y cómodas para nosotros. Por eso las usamos todo el tiempo. Entonces yo creo que valdría la pena, amados, tomarnos ese tiempo y conocer a Dios, para que no nos creamos más listos que Dios y no nos dejemos asombrar por nuestra propia sabiduría, como dice esta versión de la Biblia en Proverbios 3:7, y que podamos, amados, verdaderamente entrar en una comunión con Dios y disfrutar de todo aquello que Él puso para nosotros, pero que lo puso ahí de acuerdo a su sabiduría, a su inteligencia, a su amor y a su poder, y todo a favor de nosotros, no en contra de nosotros. Se lo voy a dejar de tarea. Nos vemos el día de mañana. Que Dios la bendiga.